Hola, ¿qué tal? Somos nuevamente Marco y Rocío Oropesa del grupo de Catecismo de Santa Mónica. Hoy vamos a empezar con un tema. Vamos a empezar primero con un video haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto anteriormente y luego ya entramos de lleno al tema de hoy, si les parece. Así que permítanos un momento, vamos a tratar de poner el video a funcionar. Partes de la Biblia. La Biblia no es un libro en sí mismo, sino una colección de libros. 73 en total. Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y cada capítulo tiene versículos. Así que si quieres citar algo de la Biblia, primero tienes que decir el nombre del libro. Luego dices el capítulo y luego el versículo. Suena lógico, y lo es, porque con todos los diferentes idiomas, traducciones, ediciones, nunca encontrarías las mismas cosas escritas en la página 79. Pero si alguien dice Génesis 45:4, todos van a leer el mismo pasaje. Los 73 libros de la Biblia están divididos así: 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre aproximadamente 1300 años desde Moisés a Jesús y narra el destino de las tribus de Israel. Solo el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, nos da una imagen teológica del tiempo anterior a Moisés. Este relata los inicios del mundo y las historias de los patriarcas. El Antiguo Testamento se divide en 4 partes. Primero, los 5 libros de Moisés. Los judíos llaman a estos libros el Torá y son considerados los escritos del judaísmo. Segundo, los libros históricos. Aquí se cuentan los acontecimientos y caracteres que durante los siglos formaron el destino de la gente de Israel. Los grandes reyes como David o Salomón, y también de otros reyes no tan grandiosos. En la tercera parte del Antiguo Testamento nos encontramos con la literatura de la sabiduría. Son 7 libros, de los cuales el más importante es el libro de los Salmos, que es el libro más largo de la Biblia. Los Salmos son rezos, canciones y textos poéticos. Incluso 3000 años después de que fueran realizados, aún se rezan y cantan en iglesias y sinagogas. El libro de los poetas es el último de los libros del Antiguo Testamento. Hay 4 profetas principales o mayores y 12 menores. Esto no se refiere ni a su apariencia física ni a la importancia de su mensaje. Mayores y menores se refiere a la extensión de los textos que han dejado como legado. Los profetas, ya sean mayores o menores, son como el megáfono de Dios. Anuncian la palabra del Señor. Ellos recuerdan y advierten, consuelan y dan esperanza. ¿Esperanza para qué? Para un nuevo pacto, para un nuevo testamento. Con el pasar de los siglos y como estaba escrito y después de un largo y tedioso proceso de preparación, Dios envió a su Hijo, el cual nació en Belén y fue crucificado en Jerusalén. Con Jesús, un nuevo pacto se formó entre Dios y el hombre. Este es el contenido de los libros del Nuevo Testamento. Y como el Antiguo, también el Nuevo Testamento se divide en 4 partes. Primero, los 4 evangelios. 4 relatos de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, de sus actos y de cómo redimió a la humanidad. Los libros que le siguen inmediatamente son los Hechos de los Apóstoles, que relatan la historia de la iglesia primitiva y los viajes misioneros del apóstol Pablo. San Pablo también domina la tercera parte del Nuevo Testamento, las epístolas. Él es el autor de la mayoría de estas epístolas. Tenemos en total 21 cartas que fueron enviadas por los apóstoles a las primeras comunidades cristianas para reforzar, consolar, corregir y expandir la fe en Cristo. Finalmente, en la cuarta parte del Nuevo Testamento tenemos el libro del Apocalipsis, escrito por San Juan. Este libro es una visión del pasado, presente y el futuro de la Iglesia. Fue escrito durante el exilio de San Juan en la isla griega de Patmos. Juan fue el último apóstol en morir. Con sus escritos, la Biblia se completó. Estas son las diferentes partes de la Biblia.
Y si puedes recordar el orden de sus numerosos libros, entonces encontrarás más rápido lo que estás buscando. Muy bien. Esperamos que lo hayan podido ver. Ahora empezamos con el... Hay que darle share. Ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces empezamos la oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar por este medio aprendiendo y conociendo más de ti. Ayúdanos a conocer más acerca de tus enseñanzas para conocerte mejor, amarte más y transmitir tu gran amor y misericordia a los demás. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues el tema de hoy, y disculpen el brinco, pero pensamos que el resumen era mejor hacerlo así. El tema de hoy es la naturaleza de la inspiración y también la verdad que vemos en la Biblia. Empezamos con la naturaleza de la inspiración. Vemos que hay un gran número de libros bíblicos que son el resultado de un largo periodo de gestación basado en tradiciones orales y escritas. Recuerdan que hemos platicado que todo esto se ha transmitido tanto de forma oral como de forma escrita. Entonces, esto ha sido un largo proceso. No fueron 2 años, ni 3 años, ni 10 años, fueron bastantes años para que esto pudiera llegarse a completar. Si recordamos también, hemos visto que los autores de la Biblia son instrumentos de Dios, pero con sus propias maneras de escribir y de hacer las cosas. También hemos visto que los autores tienen necesidad de escribir porque su voluntad está bajo el influjo y la inspiración divina. Ellos escriben su imaginación, sus palabras, sus ideas, pero a final de cuentas están inspirados por Dios. Por lo que podemos decir que todo en la Biblia ha sido inspirado por Dios. Muy bien. Bueno, entonces, en base a esto que hemos platicado, podemos aseverar que todo lo que se encuentra en la Biblia es revelado por Dios. Revelar significa quitar el velo, es la manifestación que Dios hace de sí mismo y de las verdades necesarias para la salvación del hombre. Es la voz misma de Dios invitándonos a seguirlo, hablando a cada uno de nosotros para comunicar su amor. Y podemos también decir que la revelación de Dios culmina en Jesucristo, quien habita entre los hombres y les muestra los misterios divinos del Padre. ¿Queremos leer Hebreos? No, no es necesario. Bueno, entonces los encargamos que lean, por favor, para que vean cómo amar aquí el asunto. Los frutos de la inspiración son 3: unidad, integridad y verdad. La unidad es que, como veíamos en las clases anteriores, la Biblia es un conjunto de libros. Entonces, dentro de todos esos libros encontramos una unidad, que es la única realidad central, que es el misterio de Cristo. Eso lo encontramos en toda la Biblia. Otro fruto de la inspiración es la integridad de las Sagradas Escrituras. La voluntad de Dios es revelada de acuerdo a su plan de salvación. Dios nos muestra la imagen de Cristo y el único objetivo de todo este conjunto de libros es que Dios se dé a conocer, su revelación.
Y la verdad que encontramos en toda la Biblia es que es revelación de Dios que inspira a los escritores a comunicarnos su misma verdad. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Vamos Sí. a leer el segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, al capítulo 4, versículo 2. Aquí es en relación de lo que estamos viendo de la revelación y de la verdad y la unidad de las Sagradas Escrituras. Entonces, en este pedacito que vamos a leer de Timoteo, lo escribe San Pablo y le da varios consejos a Timoteo para que se mantengan firmes ante el sufrimiento. Y San Pablo nunca vacila en su fe, entonces le va a dar consejos aquí a Timoteo, que es uno de los primeros líderes o pastores de la iglesia. Entonces, aquí en esta parte leemos: tú, por tu parte, permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde la infancia conoces las Sagradas Escrituras, que te enseñarán el camino de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Y luego aquí en el capítulo 4, en el versículo 2 nos dice: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige, reprende y exhorta, hazlo con mucha paciencia y conforme a la enseñanza. Entonces aquí tenemos algunas preguntas para hacer esta reflexión. Como vemos, está relacionado con la revelación de Dios mediante las Sagradas Escrituras. Bien, la primera pregunta es: ¿a qué testamento se refiere San Pablo cuando habla a Timoteo de las Sagradas Escrituras y qué consecuencia podemos sacar de esto? ¿A qué testamento? Pues me imagino que al Antiguo Testamento, Antiguo. ¿no? Las escrituras que había en aquel entonces, era el Antiguo Testamento. Y aquí dice: desde la infancia conoces, o sea que los judíos estudiaban el Antiguo Testamento, entonces a eso se refiere. ¿Y qué consecuencia podríamos sacar de esto, de este pedacito que leímos? Creo que lo que leíste hasta el final de sé perseverante, no dejes de, hay que seguir echando ganas. Que la escritura obviamente está inspirada por Dios, y lo vuelve a enfatizar, pero también dice, no, puedes leer lo último que leíste, eso fue lo que se me quedó, pero no lo puedo repetir exactamente. Corrige, reprende, exhorta, hazlo con mucha paciencia y conforme a la enseñanza. O sea, no desfallecer en el empuje, en el estar llevando la buena nueva, la enseñanza de Dios. Y yo también aquí veo cuando dice qué consecuencias podemos sacar de esto, es que aquí también dice: las Sagradas Escrituras nos enseñarán el camino de salvación, ¿verdad? Aquí le dice también. Ciertamente. Muy bien. Continuamos. Okay, entonces, bueno, ya esas fueron eran dos preguntas en una. Bueno. Bien, concluyendo el tema, estamos viendo que la Biblia es palabra viva y actual. No es, aunque son cosas que pasaron hace muchos años, sigue siendo una palabra viva y es actual. Lo aplicamos diariamente a nuestra vida y siempre aprendemos algo de ello. Es la voz del Espíritu Santo que continúa revelando, iluminando y fortaleciendo nuestras vidas y nuestra historia. Para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, la lectura de la Sagrada Escritura debe estar acompañada con oración, pues cuando hablamos con Dios y leemos las Escrituras,
lo escuchamos. Es también lo que pasa en misa, ¿no? Estamos orando y estamos escuchando las lecturas y ahí es donde Dios también nos está hablando y a veces algunos de nosotros nos cae el 20 cuando estamos escuchando la lectura o estamos escuchando la homilía. Muy bien. Les dejamos tarea, por favor. Contesten estas 3 preguntas y por favor lleven las respuestas. ¿Las llevan con ya no supe, las llevan con la maestra o a su llevan? catequista la Okay. siguiente semana? La catequista de sus hijos. No. No, y siempre me confundo, perdón. No, a su catequista de ellos, a la catequista de adultos. Okay. Cuando regresen a su clase, okay. La siguiente semana. Perfecto. Si por algo no pueden ir a la clase la semana que entra, entonces tienen que entregarla en la oficina. Okay. Bueno, entonces las preguntas son: ¿por qué se revela Dios al hombre? ¿Cómo debe entenderse la inspiración de Dios dentro de los textos bíblicos? O sea, ¿cómo influye la inspiración de Dios en los escritores? Y la tercera es: ¿cómo llega la palabra del Padre a su plena revelación? ¿Por medio de quién? Ok. Bueno, como empezamos hace 15 días, les presentamos no puedo decir nuevo, pero el diferente método también para hacer meditación de las lecturas, llamado la lectura familiar. Les recordamos los pasos, que es una oración inicial. Vamos a hacer la lectura en voz alta del texto. Luego vamos a leer el texto personalmente y obviamente lo que siempre pedimos es que consulten las notas a pie de página o cualquier otra información adicional que puedan encontrar en su Biblia para que los ayude a entender de qué se trata todo lo que estamos leyendo. De ahí vamos a hacer la meditación y una oración final. Nosotros nos vamos a saltar el tercer punto, porque bueno, ya lo hicimos, pero vamos a hacer 1, 2, 4 y 5. ¿Ok? Empezamos. Señor, guía e ilumina mi oración para descubrir mis talentos y ponerlos a tu disposición. Amén. Entonces, la lectura del día de hoy es Mateo 25, capítulo 25, del versículo 14 al 30. Entonces leemos. Sucede también con el reino de los cielos lo que con aquel hombre que, debiendo ausentarse, llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno según su capacidad, y se ausentó. El que había recibido 5 talentos fue a negociar enseguida con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que tenía 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor y pidió cuentas a sus criados. Se acercó el que había recibido 5 talentos, llevando otros 5, y dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, criado bueno y fiel, como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Comparte la felicidad de tu señor. Llegó también el de los 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, criado bueno y fiel, como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Comparte la felicidad de tu señor. Se acercó finalmente el que solo había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: Criado miserable y perezoso.
¿Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías haber entregado mi dinero a los prestamistas, y al regresar yo habría retirado mi dinero con los intereses. Por eso, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Porque a todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Y a este criado inútil arrójenlo fuera a la oscuridad. Allí llorará y le rechinarán los dientes. Palabra de Dios. Muy bien. Bueno, pues empezamos con la meditación. Es obviamente algo que es fuerte, ¿no? El hacer la comparación. A final de cuentas estamos viendo que la parábola de los talentos, aquí hablan talentos como si fuera monedas o algo así, pero a final de cuentas aquí estamos hablando de cualidades humanas, espirituales que cada uno de nosotros posee y que son un regalo de Dios, y nosotros las debemos fomentar, cultivar para hacer el bien. O sea, por eso es parábola, ¿verdad? Porque está haciendo un link entre lo que acá le dicen talentos, que son monedas o es dinero que se pueden invertir, con lo que podemos nosotros tener como cualidades y en las cuales nosotros tenemos que reforzar y buscar hacer cosas buenas. Bueno, tenemos varios tipos de talentos, los físicos y espirituales. Los físicos son, por ejemplo, si tenemos una buena voz para cantar, si tenemos un buen oído para escuchar a los demás, si cosas físicas, ¿no? Si tenemos sensibilidad para percibir lo que alguien necesita, por ejemplo. Y los talentos espirituales es entrar al diálogo con Dios a través de la oración, sensibilidad ante la miseria humana, agudeza para razonar y para tomar decisiones, ¿no? Entonces tenemos talentos físicos y espirituales y los dos tipos tenemos que usarlos para el reino de Dios. Aquí en el Evangelio vimos que los dos primeros siervos, al final de cuentas, dan un resultado positivo de sus talentos cuando los invierten. El tercero, pues, se espanta, tiene miedo y lo va y lo entierra. Esto nos indica que, pues, muchas veces las cualidades que tenemos nos acarrean ciertas exigencias, ¿no? Y es parte de ser discípulo de Jesucristo. Muchas veces en algunos lugares, gracias a Dios no en este país, pero hay países en donde por ser cristiano, por ser católico, hay persecución. Pues eso está difícil, ¿no? Sentirse perseguido casi a nivel de muerte por ser católico. Y por ejemplo, aquí el tercer siervo, en vez de poner a trabajar el talento, lo enterró, o sea, como que él primero desconfiaba, yo creo, desconfiaba de su patrón y pensaba, ¿no? Que nada más le estaba pidiendo, ¿no? Que lo pudiera trabajar. Entonces él desconfiaba, a lo mejor tenía envidia de que él nada más le habían dado uno, a lo mejor estaba resentido por eso y por eso no quiso ponerlo a trabajar, ¿no? Entonces él no confiaba en su patrón. Su Señor. Uh-huh. Cierto. Y por eso actuó de esa manera. Entonces, algo que creo que todos tenemos que entender y que se nos quede grabado, y esto Rocío me lo decía hace rato cuando estábamos preparando la plática, es que Dios nos ha dado cualidades y talentos para llevar a cabo nuestra misión. Entonces,
como decía, no hay que comparar que por qué a mí me diste 1 o 2, por qué yo estoy flaco y no fuerte y el otro sí. No va por ahí. A cada quien nos dio lo que necesitamos para cumplir la misión que tenemos. Y es como lo debemos entender, sin comparaciones, que siempre son molestas, ¿verdad? Eso es lo importante, saber que nos dio lo que necesitamos para poder llegar a la meta. Eso es lo importante. Y también que debemos de confiar que Él sabe lo que nos está dando y debemos concentrarnos en poner a trabajar esos talentos, esas cualidades para dar frutos, no nada más guardarlos o no nada más decir porque al otro le dieron más, yo no confío en nuestro Señor, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces aquí lo que pusimos casi como el tagline, no escondamos nuestros talentos y pongámoslos al servicio de Dios. Al final de cuentas, para eso es lo que nos lo dan, para que lo pongamos a su servicio, al servicio de los demás. Unas preguntitas para que hagan también, ojalá los ayude también con esta reflexión, con esta meditación. Si han descubierto cuáles son sus talentos y cualidades, es importante pues aventarnos un clavado, ¿verdad? Y darnos cuenta cuáles son las cosas con las que Dios nos ha bendecido, que podemos hacer y nos salen bien y los hacemos bien y que también con eso podemos ayudar gente. Y la otra pregunta es cómo utilizamos estos talentos que Dios nos ha dado. ¿Ya? Primero entender y descubrir cuáles son y luego ver cómo los estamos utilizando. Y si, por ejemplo, el descubrir qué tenemos, aceptarlo, reconocerlo y no utilizarlos egoístamente, nada más para presumir o creernos más de los demás, sino utilizarlos en bien de los demás. Muy bien. Poner un propósito en esto para finalizar sería poner mis talentos al servicio de la comunidad, ya sea un grupo o la parroquia, y ser un siervo bueno y fiel. Entonces nos llama a que con esta meditación veamos cada quien, ¿no? Analicemos qué es lo que hacemos bien, si cocinamos bien, si nos gusta escuchar a los demás, qué es lo que vemos que disfrutamos hacer para lo que seamos buenos. No siempre todos tenemos cualidades que Dios nos ha dado y unos tienen unos, otros tienen otras. Entonces analizar cada quien para empezar en esta semana, si no sabemos cuáles son, pensar un poquito y ponerlas, ver cómo podemos ponerlas en práctica. Ok, bueno, pues ya nada más cerramos con la oración final. ¿Lo has hecho? Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por los talentos que me has regalado. Dame luz para reconocerlos y determinación para ponerlos al servicio de los demás. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Creo que hoy fue muy condensada. Están diciendo que me salga de esto. ¿Y ahora qué? ¿Ya? Sí, ahora sí, perdón. Es que nos queríamos ver de regreso. Bueno, nuevamente muchas gracias. Esperamos que les sirva esta reflexión y que les ayude para encontrar sus talentos y también empujarlos a ponerlos en práctica para un buen propósito. Bueno, gracias, nos dio mucho gusto participar con ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos Hasta la próxima luego. clase. Chao. Bye.